Hola, bienvenidos a este espacio Estudiando en Casa. Esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy importante que tiene que ver mucho con la célula. Bien, nos vamos a preguntar entonces qué es la célula. La célula podemos definir a través de una teoría celular que es una unidad estructural, es una unidad funcional, es una unidad de origen. ¿Por qué se llama una unidad estructural? Porque todos los seres vivos, como aquí tenemos plantas, tenemos los animales, incluyendo el hombre, todos estamos conformados, estructurados nuestro cuerpo a través de una gran cantidad de células. Pero también cabe recalcar que tenemos seres unicelulares que más adelante vamos a ir explicando. Se llama la célula una unidad funcional o fisiológica porque en la célula se lleva a cabo diversas funciones, por ejemplo, la función de nutrición, la función de reproducción, la función de relación. Bien, tenemos por ejemplo, la célula es una unidad de origen, es decir, todos los seres vivos, ¿no? Están formados por los seres vivos. Acá tenemos, por ejemplo, mitosis. Entonces, a través de la mitosis, la célula se va reproduciendo. Ahora, tiene la célula un material genético. Por eso se dice que la célula es una unidad genética porque tiene todo el material genético, la información genética para poder redesarrollarse y reproducirse. Tenemos entonces, recordando un poco la función de nutrición que se lleva a cabo en la célula. Aquí, por ejemplo, estamos viendo a través de la membrana celular ingresa hacia la célula agua, oxígeno y otros nutrientes. Acá tenemos la función de relación, tenemos la función de reproducción, básicamente cuando hablamos de la mitosis y en el caso de las células sexuales hablamos de la meiosis. Y así vamos viendo este tema de la célula. La célula, ¿de dónde viene la palabra célula? La palabra célula viene de términos celdas, celdillas. ¿Y por qué viene celdas, celdillas? Porque en el año 1665 aproximadamente, Robert Hooke realizó las primeras observaciones con el uso de este dispositivo, de este microscopio que habían elaborado los hermanos Hansen, el microscopio, y van observando una laminilla de corcho, y en ella van observando lo que estamos indicando aquí en la imagen. Van observando esto y cuando ya hacemos el aumento vemos que este gráfico aparece a unas celdas, celdillas, y de ahí viene la palabra células, así es. Tenemos entonces aquí la observación de Robert Hooke, ¿no? De células, y vemos que las células tienen diversas formas. Por ejemplo, aquí estamos viendo en las células animales las células globulares, una fórmula globular, células alargadas. También tenemos, por ejemplo, células poligonales en el caso de nuestra piel. Tenemos células vegetales, por ejemplo, aquí tenemos poligonales, ¿no? Tenemos formas de células. Por ejemplo, estrelladas en el caso de la neurona, las células epiteliales, por ejemplo, como el caso de la piel, tenemos aquí también, por ejemplo, célula de la fibra muscular es alargada. Aquí este sería una célula sanguínea, el glóbulo rojo, ¿no? Ovalada. Acá tenemos un aspirilo, ¿no? Tenemos otras formas de células en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el músculo tiene esta forma de células alargadas. Tenemos en el esófago esta forma de células que estamos indicando aquí en el gráfico. Ese es el cartílago, tiene esta forma de células. Los osteoblastos son células del hueso, tienen esta forma, ¿no? Tenemos las células sanguíneas que ya habíamos indicado, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, tienen estas formas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este es el abdomen de una grasa, un trozo de grasa en la capa del abdomen, tiene esta forma. Tenemos, por ejemplo, aquí células entonces estrelladas, alargadas, redondeadas, ovaladas. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos en el caso de los unicelulares, que en el caso de la eulena, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el paramecium. Acá tenemos, por ejemplo, la ameba. Cada uno de ellos tiene una forma diferente. Acá tenemos, por ejemplo, los vibriones. Acá tenemos los bacilos.
Acá tenemos, por ejemplo, los cocos que son redondeados, los estreptococos. Cada uno de ellos tienen una forma diferente de las células. Las células tienen diversos tamaños. Por ejemplo, vamos a dar más o menos una medida. El huevo vamos a tomar como punto de referencia, aproximadamente mide 5 centímetros. 5 centímetros. La punta de un lapicero aproximadamente mide 1 milímetro, para tener una idea. Entonces, el óvulo, que es una célula sexual, el óvulo, mide aproximadamente 0,1 milímetro. Un glóbulo rojo mide 0,02 milímetros. Un glóbulo blanco, 0,2 milímetros. Un glóbulo rojo es más pequeño, 0,007 milímetros. Imagínate esa inmensa medida, no, extremadamente pequeñísima. Un coco que habíamos visto, que es un unicelular, mide 0,005 milímetros. 5000 veces menor que 1 milímetro. Un bacilo mide 0,004 milímetros. Imagínense la cantidad de estos tamaños tan extremadamente pequeñas que no se pueden observar a simple vista. Para ello, utilizamos entonces el microscopio. Hay microscopio simple, microscopio compuesto, hay microscopio electrónico que estamos utilizando en estos. Bien, la célula puede dividirse de acuerdo a su nutrición, de acuerdo a su estructura. Por ejemplo, aquí tenemos de acuerdo a su nutrición. Las células se dividen en dos clases, las células autótrofas y las células heterótrofas. Las células autótrofas, por ejemplo, ¿por qué se dice autótrofas? Auto, por sí mismo. Pueden elaborar sus propios alimentos, trofos, alimentos. ¿Quiénes elaboran sus propios alimentos? ¿Quiénes son estas células autótrofas? Las cianobacterias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí las algas pardas, ¿no? Son algas marinas. Y tenemos también las plantas. Las plantas, sus células son células autótrofas. Por ejemplo, aquí tenemos las células heterótrofas. Hetero, diferente, trofos, alimento. Quiere decir que ellos son capaces de sintetizar su propio alimento. No son capaces de sintetizar su propio alimento. Los heterótrofos necesitan, para seguir viviendo, alimentarse de otras fuentes de energía. Autótrofos elaboran su propio alimento. Heterótrofos necesitan de otros organismos para seguir viviendo. ¿Quiénes son? Los hongos, por ejemplo. Así es. Tenemos, por ejemplo, acá un protozoario. Tenemos aquí los animales también, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces las células mixótrofas. Estas células, ¿no? Mixtotrofos, alimento. Pueden sintetizar su propio alimento, pero a la vez obtienen su energía de otras fuentes de energía. ¿Quiénes son? Ellos son la eulena, por ejemplo, ¿no? De esa forma podemos clasificar a las células de acuerdo a su nutrición. Pasamos a otro punto, la clasificación de las células a través de su estructura. A través de su estructura podemos diferenciar dos tipos de células: células procariota y células eucariota. Las células procariotas normalmente están comprendidas en las bacterias, ¿no? Procariotas son células más simples, son células pequeñas donde no se nota el núcleo celular. Entonces, ¿dónde está todo el material genético? Está dispersado, aquí estoy indicando, está dispersado a lo largo de todo el citoplasma. Ahí se encuentra el material genético, en el citoplasma. En el citoplasma podemos observar, por ejemplo, los ribosomas. Los ribosomas, ¿para qué sirven? Para fabricar las proteínas, para sintetizar las proteínas y sustancias para que este organismo pueda seguir viviendo. Tiene su membrana externa, la que estoy indicando acá. A comparación de la célula eucariota está comprendida entre los vegetales y los animales, ¿no? Entonces aquí la estructura de esta célula animal, por ejemplo, y acá la célula vegetal, es más organizada. Podemos notar el núcleo
Y podemos notar el citoplasma donde se encuentran todos los organelos celulares, como por ejemplo el aparato de Golgi, mitocondria, retículo endoplasmático. En el caso de la célula vegetal, tenemos, por ejemplo, podemos observar las vacuolas, son estas bolsitas, ¿no?, que contienen agua. Observamos también los cloroplastos. Así es, su estructura está más organizada a comparación de una célula procariota. ¿Quiénes están dentro de las células eucariotas? Vamos a observar entonces que la célula eucariota está comprendida los animales, las plantas, los hongos, los protistas y las algas, ¿no? El material genético en estos organismos está dentro del núcleo, así es. Entonces aquí los animales, las plantas, los hongos, ¿no? Muchos hongos normalmente son hongos comestibles. Otros son hongos parásitos que pueden producir enfermedades, ¿no?, en animales y en plantas. Tenemos, por ejemplo, otros viven en simbiosis. Por ejemplo, las cianobacterias, formando líquenes, ¿no? Ellos son células eucariotas. Los animales, las plantas, los hongos. También los protistas, ¿no?, tienen células eucariotas. ¿Quiénes están dentro de los protistas? Por ejemplo, acá tenemos un paramecium, tenemos una ameba, tenemos una eulena, son los más conocidos. Tenemos las algas, por ejemplo, que están dentro de las células eucariotas. Las algas, por ejemplo, tenemos algas flageladas, tenemos, por ejemplo, aquí las algas del fitoplancton, ¿no? Tenemos las algas verdes, así es, porque tienen clorofila por el color. Tenemos las algas pardas y tenemos las algas rojas, así es.